Dios bendiga a su iglesia en esta mañana. Una vez más, agradecidos con el Señor. Ya estamos en el capítulo 7, versículo 1. Y dice el texto de la siguiente manera. Estaremos leyendo unos pocos versículos en esta mañana porque habrá un cambio en el proceso de los temas que estará nuestro Señor Jesucristo tocando siempre en el Sermón del Monte. No hemos salido desde ese proceso. Todavía estamos en el Sermón del Monte. Ya a unos pocos minutos, unos pocos textos, versículos para poder terminar el famoso y excelente y hermoso Sermón del Monte. Dice el texto, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Muchos han tomado este texto para decir a las personas, inclusive en la misma iglesia, que nadie puede juzgar a nadie la vida de ninguno. Y utilizan este texto y lo refieren hasta de memoria. No juzguéis para no ser juzgados, te dice. Así dijo el Señor. Pero el texto no está diciendo que no hagamos juicios. Como no, usted dirá, aquí lo acaba de decir. No. El griego de la palabra juzguéis es condenéis en este caso. Entonces Jesús está diciendo, no condenéis para no ser condenado. Porque con la condenación con la que condenáis, serás condenado. Eso está diciendo. Literalmente Jesús está diciendo que no haga usted ni yo un juicio injusto, que no procedamos de manera injusta, porque la dificultad no es hacer juicio, pues dice el Señor en otros textos, juzgáis con justo juicio. Dice el apóstol Pablo, a este ya lo he juzgado yo, con mi espíritu, etcétera. Sí se nos pedía hacer juicios, pero no un juicio injusto, no por la medida del ojo, no basado en nuestros propios pensamientos, sino basado en la escritura y en la medida del Señor. El problema es que el hombre tiende a hacer juicios sin antes haber llevado un proceso, sin antes haber hecho lo que el Señor demanda que hagamos, que analicemos, que miremos y que demos respuesta a la situación que está pasando primeramente. Entonces Jesús no está condenando el juzgar, sino el condenar a alguno, miembro o no miembro de la iglesia, sino antes haber analizado realmente y justamente lo que está pasando. Por eso dice el versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Si usted analiza el texto, estamos hablando de condenación. O sea, si puedes ver la falta en tu hermano y lo estás condenando, lógicamente al infierno, que perdió su alma, ¿cómo no puedes ver tu propia viga que está en tu propio ojo? Las pajas y la viga, lógicamente, es una clara enseñanza del Señor Jesús de una gran hipérbole. La paja es algo muy pequeño que puede inclusive estar afectando el ojo de un hombre. Mientras que las vigas eran ocupadas en el templo de Jerusalén, grandes estructuras de madera para así sostener edificios, las cuales deben de ser notables en cualquier edificio, casa, unas bases altas, gruesas, vigas de madera. Y Jesús está diciendo, puedes notar
la falta de tu hermano, que lo lleva a condenación, y tú ya sacas tu juicio y dices, es condenado, pero no puedes notar la viga que está en tu propio ser y decir lo mismo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Otra vez, Jesús está diciendo, si puedes condenar a tu hermano y decirle que puedes tú decirle cómo sacar esa paja del ojo de tu hermano, tienes esa habilidad, pues debes de tener también la habilidad de poder sacar la viga que está en tu ojo. Entonces dice el texto, ¿cómo es posible que hagas eso? Condenas a tu hermano al infierno y le dices, yo te puedo ayudar, voy a sacar esa paja de tu ojo, pero no sacas tu viga, que también la estás viendo. Jesús está diciendo claramente que si tienen la habilidad de ver los defectos en otros, que sí los llevan a condenación, debemos de tener la habilidad de poder ver los nuestros. Muchas veces el salmista decía que el Señor nos librara de nuestros pecados ocultos. Jesús está diciendo en este punto que para estos hombres no son ocultos los pecados de los demás, sino que fácilmente condenan a los demás, condenan, o sea, lo hacen culpables y les dicen que pueden ellos ayudarles, pero no hacen lo mismo con ellos mismos. Por lo tanto, su juicio no es justo, su juicio no es verdadero, no es justo, no es digno, no es limpio, y como su juicio no es verdadero, dice el versículo 5, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y aquí viene otra vez el análisis. Hipócrita, le dice. Saca primero la viga de tu propio ojo. Primero procede contigo mismo a sanar lo que estás viendo, porque sí lo estás viendo. Jesús no niega que estas personas pueden ver lo que lo está condenando a ellos, pero ellos lo omiten. A veces el texto bíblico de hacer acepción de personas se aplica a nosotros mismos. Hacemos acepción de personas, dice, y es pecado. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que no hiciera acepción de personas. Y en esta figura, Jesús reprende una vez más con palabras serias, palabras muy fuertes, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces procederás, podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y entonces podrás juzgar, eso está diciendo. Pero como vuelvo a decir, podrás juzgar justamente, podrás hacer un análisis realmente del caso de tu hermano. Luego dice el versículo 6 un texto que a primeras instancias no se entendería. Pero si usted continúa manteniendo la idea, dice, no deis lo santo a los perros. Que tu juicio no sea injusto. No deis lo santo a los perros. Aquello que es puro y digno, no sea dado a aquellos que no lo valen. Los perros en el tiempo de Israel, en el tiempo del primer siglo, eran considerados animales impuros, callejeros, eran animales no apreciados. Y entonces Jesús dice que nuestro juicio, nuestras palabras, nuestras correcciones no deben de ser dadas
a aquellos que no se lo merecen. Eso está diciendo. Pero para poder hacer ese juicio, debemos de habernos quitado primeramente la viga de nuestros ojos. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros logramos ver bien, podremos darnos cuenta que si nuestras palabras van a ser aceptadas o no realmente. Y entonces nuestra distribución de tiempo, esfuerzo, amor, dedicación y estudio podrá ser realmente recibido o no. Muchos de nosotros que estudiamos de la Escritura dedicamos mucho tiempo a poder compartir de esta palabra. Y nosotros normalmente la compartimos con todos. Pero aún entre los mismos hermanos no todos la reciben. No todos desean aprender de su palabra. Y aunque nosotros la ofrecemos, ya sea de manera secular, hablando de manera específica a algún hermano, o de manera pública a toda la congregación, no siempre será recibida. Y aún eso debemos de juzgarlo con justo juicio y con el cuidado que debemos de hacerlo. Tanto así que Jesús nos dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas, siempre hablando de la palabra, delante de los cerdos. Está hablando de los consejos, de los juicios, de el proceder de atender a alguien con alguna afectación que tiene espiritual. De eso está hablando. No sea que las pisoteen vuestras palabras, vuestros consejos, vuestros juicios, y se devuelvan ellos y os despedacen. Y más bien, ellos en vez de recibir el consejo, el justo juicio, la explicación y el proceso, más bien hablen en mal y nos destruyan a nosotros. Es raro, dirá usted, porque en otros textos Jesús dice que no nos preocupemos por lo que nos digan. Sí, es cierto, pero aquí está enseñando la prudencia. Jesús nos manda a hacer justos juicios y a ser prudentes. No todos los hermanos y no todas las hermanas y no toda la iglesia aceptará el consejo bíblico. Y usted y yo debemos de analizarlo. ¿A quién le vamos a dar un consejo? ¿A quién vamos a instruir? ¿A quién vamos a advertir? A advertir. Porque si en su sabiduría y su inteligencia usted se da cuenta que serán como dice este texto en el versículo 6, como perros y como cerdos, dice el Señor, no le deis lo santo, no le dé las perlas, porque más bien ese regalo lo van a despedazar. Es un consejo fuerte del Señor, pero el Señor quiere que nosotros seamos salvos, que seamos justos, que seamos prudentes. Así que, según este texto, no condene, sino analice bien. Mirémonos a nosotros mismos, si por lo que podríamos condenar a alguien más, somos nosotros los que tenemos que ver nuestros problemas espirituales y ver si realmente nosotros somos los condenados y así poder ayudar a otros a ser librados de la condenación. Y por último, démonos cuenta